Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día desayunando con Jesús. Nuevamente puedo expresar las mismas palabras al inicio de esta reflexión. Es para mí de gran alegría estar en un nuevo amanecer con el segmento El Séptimo Día. El título del mensaje de hoy es Dios, solo Dios. Hay un canto que el título es así: Dios, solo Dios o tan solo Dios. En la reflexión anterior hicimos la pregunta: ¿quién hizo al hombre? Y dejamos establecido para esa pregunta que hay dos respuestas. O el hombre es el resultado de una evolución que parte de una célula primitiva, o es la creación de Dios. Y al final pudimos descubrir que Dios es el creador de todas las cosas. Mis queridos amigos, tanto el evolucionismo como el creacionismo requieren un salto de fe. El problema es que el científico no acepta la fe. La única fuente de reflexión sería sobre el origen de la vida. Para el creyente, sin embargo, la palabra de Dios es la fuente más confiable cuando se trata del tema de nuestros orígenes. Por fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, declaró el apóstol Pablo en Hebreos 11:3. Mis amados, los evolucionistas pueden contradecir todo lo que es la creación de Dios. Mas, sin embargo, llegamos a una conclusión de muchas cosas. Todo lo que fue creado por Dios. Por ejemplo, podemos considerar las galaxias, nuestro sistema solar. Cada uno está en su órbita. No se salen de su lugar. El mar no se sale de su sitio. Los ríos no se salen de su cauce. Y todo lo que podemos ver está como Dios lo dejó establecido. El ser humano también fue creado por Dios. El ser humano no es el resultado de un largo proceso evolutivo que produjo lentamente una serie de transformaciones que desembocaron en lo que hoy se ve. No. El Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y así lo hizo el Creador. Por otra parte, mis amigos, la existencia del Todopoderoso Dios está demostrado en todo lo que nos rodea. Todo lo que vemos es un testimonio de la permanente existencia de Dios. Algunos hombres lo consideraron así, y está escrito en grandes libros que podemos ver. Una de las preguntas que yo te hago en esta mañana es: ¿por qué se mueve la tierra como se mueve? ¿Por qué gira en torno al sol? ¿Por qué gira en torno a su eje magnético? Y además, ¿por qué lo hace de esa manera tan infalible en lo que se refiere al tiempo y el recorrido que realiza? ¿Por qué? Cuando vemos o estamos pendientes del cambio de horario, hay épocas en el lugar donde vivimos que el sol es menos caliente que en otras épocas, relacionado a las estaciones del año. Los cambios de las estaciones son más marcados en algunos lugares que otros. Saben, mis amigos, en lo que se refiere al tiempo y al recorrido que se realiza a través de lo que nos rodea, vemos tantas cosas y nos hacemos la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué ocurre el mismo fenómeno con los demás planetas de nuestro sistema solar? ¿Por qué no se aleja ninguno de ellos de su órbita? ¿Por qué no se altera su recorrido de manera que algunas veces sea más extenso que otras, o que lo realice más allá o más acá del Sol, o más cerca o más lejos de Venus, de Marte o de los demás planetas? ¿Por qué? Podríamos preguntarnos. Diría alguien, tiene que ser así por la ley de la gravedad. Es decir, siempre hay una respuesta llevando la contraria. Pero,
¿Quién estableció esas leyes? ¿Será que la casualidad, como lo dicen los científicos de la evolución? No, mis queridos amigos. ¿Cómo puede suponer siquiera que ese orden perfecto y acabado pueda ser el fruto de la casualidad? Sería un ridículo. Mi querido amigo, para todo esto hay una sola respuesta. Dios, solo Dios, únicamente Él, el Creador, el Todopoderoso, el Infinito, el Eterno, el Indispensable, solo Él pudo hacerlo. Solo Él lo ha hecho y solo Él lo mantiene aún. Lo mismo que ocurre en el infinito mundo de la astronomía, se reproduce en pequeño el mundo del microscopio. Podríamos considerar una planta muy diminuta, en la cual a través de la raíz puede adquirir agua y ahora al llegar a sus hojas se reproduce la fotosíntesis. ¿Se imaginan ustedes al tomar nuestros alimentos y ahora llega al estómago y nos hace fuertes? Una planta, una simple planta que con frecuencia nosotros podemos destruirlo con coraje, indiferentes, es un irrebatible documento que expone la existencia y la presencia de Dios. Podríamos pensar en grandes montañas de igual manera. ¿Saben? Mis amigos, hay mucho que mencionar al respecto. Solamente deseo dejar en nuestras mentes ese deseo de buscar a ese Dios todopoderoso, que todo lo puede. A ese Dios que en la creación del universo que Él realizó, dejó el santuario del tiempo, como vimos en una de las reflexiones pasadas, el sábado, ese día tan precioso, como el recordativo por excelencia de la creación, nos da una oportunidad especial de celebrar el poder de Dios en la naturaleza y específicamente en nuestra vida. Quisieras hablar con Dios. Quisiera que Él te hablara. A través de la oración lo podemos hacer todos los días. En este momento mi esposa y yo hemos terminado el estudio de la palabra de Dios. Y ahora estoy compartiendo contigo este pensamiento. Pero de forma muy especial, Dios desea que descansemos un día en la semana, 24 horas, en la cual Él desea hablarnos a nosotros. Cuando Dios bajaba todos los días en el huerto del Edén, Él hablaba con Adán y Eva. Ellos lo escuchaban de forma personal. Cuando uno lee un libro llamado La Educación, que es admirado por muchos profesores, admiran a esta autora de este libro, Elena G. de White. Ella dice que cuando Dios bajaba al huerto del Edén, la verdad era un maestro. Adán y Eva eran sus alumnos. Y el aula de clase era el jardín del Edén. Y el libro de texto era la naturaleza. ¡Qué impresionante! Dios está en todas las cosas, mis queridos amigos. Está en la naturaleza. Al contemplarla debe estimular nuestra sensibilidad para ver en ella la extraordinaria presencia del Creador. Todo debe inducirnos a abrir el corazón a aquel que es el supremo autor de todo lo creado y decir, como lo hizo un poeta: oye la voz con que los cielos llaman, el universo que en la tarde gime, y alza al Creador sublime la oración que en tu labio se derrama. Siente la estrofa que al mar murmura. Contempla el sol que se corona, humilla, oh mortal criatura, y dobla sobre el polvo la rodilla. Qué impresionante. Nosotros somos seres diminutos ante la presencia de Dios. Somos finitos. Y necesitamos de ese Dios infinito, que todo lo puede. Cuando tengamos problemas, dificultades en la vida, recordemos que Dios nos está llamando, nos espera y quiere entrar en un descanso con nosotros, en una relación mutua, íntima. Mis queridos amigos, quiero dejarte un par de preguntas para reflexionar a lo que hemos dicho. Cuando notamos la magnificencia de Dios, ¿qué pregunta surge? En Salmos 8, 3, 4, el gran rey David declaró así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo,
¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? La siguiente pregunta que quiero dejarte en tu mente es, ¿puede el Dios majestuoso de la creación interesarse en una de sus criaturas en forma personal? Sobre todo cuando niegan su existencia. La respuesta no se deja esperar en Isaías 57:15 y San Juan 3:16 dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero contarte una experiencia de alguien, de un pastor que contaba su experiencia, y él decía que venía viajando de otro continente y llegó a cierto país que era de un idioma totalmente, ni inglés ni español. Y dieron la noticia que no podían continuar porque había un problema en el avión y tenían que esperar un par de días. Por lo tanto, que no se preocuparan, que iba a haber hospedaje para todos los pasajeros mientras arreglaban la situación. Y él se quedó ahí en el aeropuerto, ahí viendo que la gente iba y venía con un idioma diferente, hablando un idioma diferente. Y de repente, entre toda la multitud, le pareció ver a alguien, una persona de su idioma, un hispano, decimos aquí en los Estados Unidos, y se aproximó a él. Y ambos se quedaron viendo y se hablaron en español y sí, se identificaron. Y dice que para él fue una alegría, se abrazaron con alegría y él le preguntó, ¿qué haces en este país? Y a la persona le dijo, mira, no sé, pero aquí estoy, aquí vivo, he aprendido el idioma de este país, aquí trabajo, aquí he hecho mi fortuna, mi vida ha sido aquí, soy mexicano. Y también el pastor de origen mexicano, pero trabaja aquí en los Estados Unidos. Empezaron a conversar de diversas cosas de México y para eso alguien de ellos dijo, bueno, ¿y por qué estás aquí? ¿Qué te detuvo? Dijo el que vivía ahí en ese país. Ya le contó la situación por la cual se había quedado ahí. ¿Y a qué te dedicas? Y él dijo, soy pastor. Y en ese momento el hombre reaccionó así bruscamente y dijo, yo soy ateo. Y empezó a contradecir muchas cosas antes que el pastor le hablara. Y dijo él que todo lo que existía había surgido de la casualidad. Y el pastor decía en su mente, cuenta él, ¿cómo hago para decirle a este hombre que hay un Dios todopoderoso? Y él cuenta que a un lado, en una de las paredes donde ellos estaban, había un mural tan precioso, en la cual estaba ahí montañas, valles, árboles, el sol. Y como el hombre dijo que todo lo que nos rodeaba había surgido de la casualidad, el pastor más o menos le dijo así. Mira, dijo, ¿ves ese cuadro que está en la pared? ¿Ese mural? Ese mural, dijo, de repente empezó a surgir una mancha y de repente y más adelante empezaron a surgir los árboles, luego el sol, dijo, y cuando la gente se dio cuenta, ya estaba ese cuadro ahí. Y entonces el hombre que no creía en Dios le dijo al pastor, ¿crees que yo soy un tonto? Le dijo. Todo eso vino alguien y lo hizo, alguien que en su mente ideó ese cuadro y vino y lo pintó ahí. Y entonces el pastor le dijo así, ¿sabes? Tú crees también que soy un tonto. El pensar que todo surgió de la casualidad. Y dice que el hombre sonrió y le dijo, tienes razón. Mi querido amigo, no olvidemos que hay un Dios todopoderoso que creó todas las cosas, pero también nos pide que convivamos con Él en el día sábado para reconocerle que Él es el dador de todas las cosas, el creador, pero a la vez el sustentador y desea ser nuestro Salvador. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.